Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a esta primera mesa de trabajo en el marco de este congreso titulado Metamorfosis Mexicana, 200 años de cambios literarios y culturales. A nombre del Colegio de Jalisco y del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California, Los Ángeles, les damos la más cordial de las bienvenidas a quienes nos acompañan de forma presencial y también a través de nuestras redes sociales mediante las transmisiones en vivo. En esta primera mesa de trabajo titulada Lecturas y prácticas lectoras, contaremos con la participación de 4 ponentes. Cada uno de ellos tendrá 25 minutos para la presentación de su ponencia. Se abrirá una ronda de preguntas una vez que hayan finalizado todas las ponencias. Sin más que añadir, comenzaremos con la participación de Luz María Resende Sánchez, con su ponencia titulada Contar historias de vida y lectura. Antes de cederle el uso de la voz, leeré una pequeña semblanza sobre nuestra participante. Es licenciada en Antropología por la Universidad de Guadalajara. Actualmente, maestrante en la Maestría en Gestión y Desarrollo Social por la misma universidad. Desarrolla la investigación de tesis Historias de lectura, relatos sobre la lectura y bienestar subjetivo. Ha trabajado como profesor en el nivel superior, así como también ha impartido talleres y otras actividades en el nivel básico. Sin más preámbulo, le cedo la palabra para que comience con su presentación. Buenos días. Bueno, como mencionó nuestro compañero licenciado, esta es lo que voy a presentar hoy, mi ponencia forma parte del trabajo que he estado realizando desde hace poco más de 2 años, con el objetivo de construir mi tesis de posgrado. Mi investigación es sobre lectura, pero concretamente desde una mirada antropológica he estado observando las historias de vida de algunas personas que radican en la en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, como se mencionó, yo terminé de estudiar la maestría en desarrollo social, por eso mi interés fue observar la lectura a la luz del desarrollo social, entendiendo que la lectura es un motor importantísimo de desarrollo, ¿no? Y mi objetivo también era en un principio observar por qué las políticas públicas que están enfocadas a la promoción de la lectura pocas veces son efectivas, ¿no? Seguimos siendo un país en donde pues la cantidad de lectores es muy poca, hay muchas problemáticas en torno a la lectura y ese era inicialmente mi interés, ¿no? Para ello consideré que era imprescindible saber qué era lo que atrapaba a los lectores, por qué dedicaban toda una vida a leer, en mi caso, a leer y escribir, ¿no? Por distintas razones me enfoqué en profesores universitarios, la mayor parte, artistas, escritores, etcétera, ¿no? Hoy escogí hablar de un profesor que fue chileno, nació en Chile y ahora tiene una doble nacionalidad chileno-mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque su labor, ¿por qué lo escojo él? De entre todo el universo de estudio, ¿no? Que son 10 profesores, ¿no? Lo escojo a él porque su misma doble nacionalidad le permitió a él entrar en contacto. Acuérdense, yo estudié antropología, entonces para mí su amplitud cultural es muy grande, ¿no? Hay una forma en sus diálogos, en sus discursos, una comparación constante entre su cultura de nacimiento y la cultura que ahora él y una de sus hijas adoptó, ¿no? O lo que él ha aprendido, ¿no? Entonces, para mí fue muy atractivo y es muy atractivo ir entendiendo también a la cultura de nosotros como tapatíos a la luz de la mirada de una persona que inicialmente nace en otro lugar, pero ahora tiene otra forma de observarnos a nosotros también, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? El inicio, ¿no? Primero, esta ponencia la dividí o la constituí en 3 momentos, ¿no? En el primer momento abordaré conceptos básicos que creo que son necesarios para comprender cuál es mi tesis principal, ¿no? Los conceptos. Entonces, el primer momento va a ser ver a la lectura como una experiencia cultural, entender qué es la identidad, cómo se construye, cuál es la relación entre el individuo y la colectividad, y finalmente qué es un relato de vida lectora, que es diferente a una historia de vida, ¿no? En el segundo momento mostraré la historia de este lector de una manera muy breve, tratando de ser muy breve,
señalando algunos rasgos importantes de su historia a la luz de las temáticas que ya expliqué inicialmente, ¿no? Identidad, construcción de la identidad y formación de cómo la identidad ayuda a conformar colectividades también, ¿no? Y finalmente presentaré brevemente también, intentaré ser muy breve, para presentar algunas conclusiones a las que he llegado sobre lo que expongo, ¿no? Gracias. Bueno. En la lámina expongo nada más algunos elementos que han dirigido mi investigación, ¿no? Brevemente los digo, pues bueno, es una perspectiva biográfica a partir de una mirada antropológica con un método etnográfico. Esa fue lo que ha regido o lo que rigió mi investigación. Sí. Primero, empiezo por mostrar qué es la lectura, desde un punto de vista antropológico. Para Michel Petit, leer es simbolizar la experiencia. Leer ayuda al lector a resignificar las experiencias de su vida, debido a que la lectura es una comparación constante entre experiencias lectoras del pasado y las experiencias lectoras que el lector realiza en el momento presente. Es una constatación, está contrastando constantemente, ¿no? Pero las experiencias de lectura no se refieren solamente a las lecturas de los textos escritos, incluyen también estímulos sensoriales, las emociones, recuerdos. Todo ello va constituyendo una serie de conocimientos que el lector va acumulando a lo largo de toda su vida y que provienen de su vida cotidiana, no nada más de los textos escritos, ¿no? Algunas de esas experiencias de estos lectores surgen desde la oralidad como una forma primaria de acceder a la lectura. Esa es una de mis propuestas principales, ¿no? Se trata de palabras, ideas que el lector escuchó desde niño y que se integraron a las motivaciones y a los procesos lectores que fueron importantes en la construcción de su historia lectora, sobre todo en el caso del lector del que voy a estar hablando, ¿no? Pierre Bourdieu señala que leer es una forma de entender el mundo, es un acto de consumo cultural, una práctica que en tanto práctica cuenta con presupuestos positivos y normativos. Por ello, para él, acceder a leer es desarrollar la capacidad para apropiarse de un texto y comprender la eficacia simbólica que cada texto posee. Una vez hecho esto, surge como posibilidad para el lector el poder transformar socialmente a partir de lo que él lee, ¿no? Para otra antropóloga francesa, Joël Baloul, leer, la lectura, como muchas otras prácticas culturales, no constituye un dato de la condición social del lector, sino que constituye una respuesta a las complejas circunvoluciones de su biografía. Tiene que ver entonces aquí sus experiencias, sus vivencias socioeducativas, profesionales, familiares de los sujetos, ¿no? Entonces la lectura, como vemos, escapa solamente a la interacción lector-texto, ¿no? Por eso en el momento de la lectura entra toda la vida del sujeto lector, ¿no? En ese mismo orden de ideas, entonces, para Joël Baloul, un escenario, lo que ella llama un escenario de lectura, es el conjunto de condiciones sociales que son producto de la historia familiar, de su historia social, profesional y educativa de los lectores. Para ella, la cualidad de un lector implica no solo la cantidad de lecturas que lleva a cabo, sino también implica cómo es que ese lector lleva a su vida en los aspectos sociales, afectivos, laborales, políticos, etcétera, su práctica lectora, ¿no? Tiene relevancia también para entender la lectura el saber cómo fue o cómo es que el lector se acerca a la lectura, el qué o el quiénes, hoy el quiénes influyeron en ello y el cómo socializa su lectura, porque la lectura no se queda nada más en lo que lee el lector, sino digamos que se completa el ciclo cuando hay una socialización, un compartir lo que está leyendo, ¿no? Entonces, como decía antes, pues consideré para mi investigación que era absolutamente necesario conocer las experiencias concretas de los lectores, ¿no? Conocer a la lectura a partir de quien ejerce esa práctica, ¿no? Bueno, algo que me interesa también y que tomo del trabajo de esta antropóloga Michel Petit, dice que para un lector leer es acercarse a realidades distintas a las de su entorno.
En ese acercarse a esas realidades distintas, el lector descubre un margen de maniobra en el destino personal y social. O sea, permite el acercarse a unas realidades distintas, le ofrece posibilidades de transformar su entorno social. En el caso del lector del que les voy a hablar, esto es absolutamente clarísimo al observar su historia de vida, ¿no? Entonces, el lector entonces es un sujeto constructor de su historia, pero también transformador, ¿no? La lectura le permite a ese sujeto entrar en contacto con relatos, imágenes, frases escritas, de las cuales, aunque no son suyas, se apropia de ellas, las hace suyas y, dadas las circunstancias adecuadas, pueden transformar la realidad de su entorno, ¿no? Entonces, finalmente, yo observo la lectura como un proceso de simbolización, la cual no se reduce ni a la identificación del lector con lo leído, es decir, no es un espejo la lectura del lector con el texto, pero que va más allá, ¿no? Que también la lectura permite lo que Petit llama insight, que son, es decir, que la lectura de un texto puede iluminar para el lector partes de su persona que hasta en el momento de la lectura habían permanecido ocultas, ¿no? Y que mediante la lectura el lector se descubre a sí mismo a través de la lectura y se da cuenta que es quien él no sabía que era, ¿no? A través de lo que está leyendo. Todo esto, entonces, como vemos, la lectura para mí, después de mi trabajo de campo, me ha comprobado que es una manera de transformar, no solamente transformarse personalmente, sino que facilita la transformación social, ¿no? Ahora, me interesa hablar de este lector. Dentro de todos los sujetos que yo estuve abordando en mi tesis, observé que hay como grandes narrativas en cada uno. Cada uno hay como una gran temática, cada uno tiene una gran temática que rige su historia, ¿no? En el caso de este lector, observé cómo la lectura está muy relacionada con la construcción de su identidad, tanto personal como profesional, ¿no? Por eso, para esta ponencia, pues hablé de cómo se construye o cuál es la relación entre lectura e identidad, ¿no? Primero, considerando pues que la identidad es el conjunto de saberes, así en una conceptualización muy amplia, voy a decir que es el conjunto de saberes, comportamientos, creencias, valores que son determinantes del autoconcepto del individuo. Son esas características que nos hacen únicos, que nos permiten distinguirnos en nuestra individualidad, ¿no? La construcción de una identidad o de la identidad tiene que ver con la cultura, la lengua, la religión, la cosmovisión, la dualidad sexo-género, los roles sociales, historia, memoria colectiva, etcétera, ¿no? Incluso el origen de nacimiento, el origen geográfico, la geografía también tiene mucho que ver con nuestra identidad, las familias, etcétera, ¿no? Para el antropólogo Clifford Geertz, la identidad es una construcción simbólica, es decir, que se manifiesta a partir de prácticas culturales y la podemos ver mediante los significados que comparten la comunidad, ¿no? Para Anthony Cohen, la formación entonces de una identidad es un proceso social. La identidad, tanto individual como colectiva, no se basa solamente en lo que mencionaba antes, en cuestiones tangibles como son la lengua, el territorio, la familia, etcétera, sino en esos contenidos simbólicos que se transmiten mediante las interacciones sociales, ¿no? Entonces, la identidad colectiva, para pasar de la identidad individual a la identidad colectiva, ocurre cuando el yo se transforma en un nosotros, ¿no? Y esa transformación entre el yo y el nosotros no implica un empobrecimiento del yo, sino un enriquecimiento, porque para poder hacer una colectividad es necesario que partes de ese yo personal queden en un segundo plano, no desaparezcan, sino que queden en un segundo plano para construir algo más grande, por decirlo así, que tendría que ser un yo ya transformado en un nosotros, ¿no? El objetivo es distinto, por eso no hay, contrario a otras teorías que dicen que hay una dualidad entre el individuo y la comunidad, Cohen dice que no, en realidad es una transformación y un enriquecimiento de ello, ¿no? Bueno, entonces, como decía, mi trabajo lo construí a partir de la perspectiva biográfica, tomando en cuenta los relatos, las narraciones de cada uno de los lectores. Por eso lo que voy a compartirles a continuación surge o se construye a partir de los relatos que a lo largo de varias horas me estuvo dando días, de hecho semanas, me estuvo transmitiendo este lector, ¿no? Entonces empiezo a hablar así. ¿Cuánto tiempo, perdón? Sí,
Ok. Entonces, empiezo a hablar de este lector, ¿no? Su nombre, entonces, es Alfredo, es un nombre auténtico, y porque, bueno, ustedes saben que cuando se trabaja con personas no siempre podemos decir sus nombres. Su nombre es Alfredo Villanueva, es un profesor que tiene actualmente 82 años de edad, está jubilado desde hace años, fue profesor de la preparatoria número 2 de la Universidad de Guadalajara por muchísimos años, y bueno, generaciones enteras fueron sus alumnos. Curiosamente yo misma he sido alumna de alumnos de él, ¿no? Entonces de él he tenido referencia de forma directa desde hace años, pero también de muchos alumnos, muchos de ellos profesores de la Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, muchos de ellos están, bueno, es decir, una generación de personas que están en la política, en los estudios sociales, o sea, es un maestro precursor discretamente en una preparatoria, pero sus alumnos están por todas partes, psicólogos a lo largo de todo el país, porque fue también profesor de un posgrado de psicoterapia Integro se llama, que tiene centros en toda la República. Entonces eso le permitió a él diversificarse y entrar en contacto con personas de todas las culturas que constituyen el país. Entonces es algo bien interesante como él, siendo chileno, tuvo contacto con gente tan diversa como nosotros en Guadalajara, personas del norte del país, personas del sureste, en fin, eso es algo bien, bien interesante, ¿no? Que se palpa cuando él habla de las personas, ¿no? Bueno, algunas de las particularidades que conformaron la identidad de Alfredo es primero, él nace en el año 42, en el año 42 en un lugar, en una ciudad que se llama Coquimbo, en Chile, ¿no? Siendo niño, estamos hablando del año 42, él vivió en una escasez, algo muy curioso, porque aquí en México, pues eso es algo hasta cierto punto desconocido, ¿no? Entonces, es la primera vez que yo converso con alguien que te hable de una escasez posguerra, eso se sabe pues en Europa, etcétera, pero él cuenta cómo en Chile él palpaba, él vivió en ese tiempo de escasez, ¿no? Su vida entonces también se encuentra marcada curiosamente por la migración desde que nace, ¿no? Porque por el trabajo de su papá, cada 7 años su familia tenía que estar moviéndose de diferentes ciudades dentro del mismo país de Chile, ¿no? Entonces él vivió en lugares como, bueno, si conocemos la geografía de Chile, norte, sur, o sea, anduvo por todas partes, ¿no? La Serena, Coquimbo, Talcahuano, y finalmente él se establece, él y su familia se establecen en la ciudad de Concepción, que está pues, en la parte media del país, ¿no? Porque ahí él y sus hermanas iniciaron su educación universitaria. Entonces esa fue la razón por la que ya finalmente se establecen, ¿no? Él fue, su historia es muy amplia, ¿no? Fue militante o parte del movimiento Izquierda Revolucionaria del MIR de Chile, fue funcionario del gobierno, durante el gobierno de la Unidad Popular de Codelco, que es la empresa explotadora del estado de cobre de chilena, es la más grande del mundo, ¿no? Y él fue funcionario siendo pues Salvador Allende presidente. Y bueno, él entonces permanece viviendo en Concepción y su experiencia migratoria continúa porque con el golpe de Estado es forzado, después de haber permanecido como preso político en la isla de Quiriquina, en Chile, pues es forzado a salir cuando es liberado, pero para salir hacia Argentina, en donde permanece algunos meses y después es invitado a venir a México por la esposa del presidente de ese tiempo, que era Luis Echeverría, pero concretamente no a la Ciudad de México, ahí llega inicialmente, pero después llega a Guadalajara, invitado como profesor, inicialmente a la preparatoria número 5, pero por cuestiones administrativas finalmente lo llevan hacia la preparatoria número 2 a impartir varias materias, entre ellos filosofía y algunas otras materias, sociología, etcétera, disciplinas sociales, ¿no? Y bueno, en esas materias, en esa preparatoria se quedó para lo que fue el resto de su vida laboral o su vida como profesor, ¿no? Un trabajo que a él lo habla con él con satisfacción porque él decía es la mejor profesión del mundo, ¿no? Y dice, ¿en qué otra profesión tienes la oportunidad de que cada 6 meses tienes 30, 40 personas con las cuales puedes dialogar, aprender, a las cuales puedes incluso, hasta si es posible o si te lo permiten, transformar o ayudar a transformar sus vidas, ¿no? Lo cual es muy real, como voy a decir más adelante, ¿no? Muy real porque he tenido testimonios de la influencia que él ha ejercido siendo maestro en algunos de sus alumnos, ¿no?
Eh, bueno, entonces, como decía, bueno, su vida está marcada primero por por la migración, ¿no? Eso le permitió, pues, conocer diferentes formas de pensar, diferentes formas de vivir, etcétera, ¿no? Su historia con la lectura inicia desde muy joven, ¿no? Sus padres eran personas interesadas en, primero de una posición media alta, o si no es que alta, ¿no? Una posición económica bastante favorecida en Chile, ¿no? Y su padre estaba muy interesado en que sus hijos aprendieran todo lo que pudieran del mundo, ¿no? Entonces, desde muy niños les daba todos los libros, todo lo revisa, etcétera, en su caso, lecturas infantiles, ¿no? De tal manera que él cuenta anécdotas muy interesantes, como que él mismo siendo un niño, 5 o 6 años, no, ni siquiera se acuerda de la edad que tiene, él mismo iba por sus cómics, ¿no? Que su papá obviamente ya dejaba encargados en el puesto de periódicos, y pues él se encargaba de ir a cada uno de sus, porque él es el menor de de 3 hijos, y es el hombre intermedio entre 2 hermanas, ¿no? Entonces cada una de ellas tenía la posibilidad de escoger la lectura que quería, ¿no? Cada quien leía lo que quería, y había las posibilidades de tener acceso, pues, porque su papá se los proporcionaba, a los cuentos, no a todos les gustaban las mismas lecturas, entonces cada quien tenía sus libros preferidos, ¿no? Entonces desde niños, él y sus hermanas tuvieron pues ese impulso por tener hábitos de lectura, acceder al conocimiento y saber que todo tenía pues posibilidades de transformarse a ellos mismos y transformar a su entorno, ¿no? Como decía, entonces él estuvo pues migrando en diferentes ciudades hasta que finalmente ingresa a la Facultad de Leyes. Él es abogado de formación, a la Facultad de Leyes en la Universidad de Concepción en Chile, ¿no? Sabiendo un poco de historia de Chile, en esta universidad fue donde inicia este movimiento que todavía existe, que es el MIR, y bueno, él entra en contacto ahí y finalmente fue miembro militante muy activo, razón por la que fue exiliado de Chile finalmente, por ser miembro del MIR, que es un grupo comunista que tenía mucha presencia, sobre todo en ese tiempo, ¿no? Bueno, entonces, todo esto tiene que ver con su identidad, ¿no? Porque simplemente él cuenta cómo para ser parte de ese movimiento no era nada más yo quiero pertenecer, ¿no? Sino había toda una formación de lecturas por la que tenía que ir pasando, quien estaba primero interesado en ingresar, y después cuando eran parte había toda una, digamos, vamos a decir, un servicio social que tenían que hacer de divulgación de lectura, de concientización, de politización con obreros y personas en general, ¿no? Entonces, él platica cómo, pues siendo estudiante preparatoria él mismo, tuvo que, siempre estuvo en escuelas privadas de una exigencia muy grande, ¿no? Entonces llega un momento donde hay una ruptura para él y por cuestiones existenciales su padre lo cambia a una preparatoria distinta, y en esa preparatoria fue cuando entré en contacto de una forma más palpable con las cuestiones sociales, con efervescencia de ese momento estudiantil, etcétera, ¿no? Porque durante toda su primera etapa, siendo el hombre, había estado en la escuela de varones, sus hermanas estaban en otras escuelas, y digamos, las personas con las que tenía contacto eran exilados de Europa, gente, él lo cuenta, ¿no? Con pensamientos fascistas. Se dice que como a los niños él llegó a ver, eran, vamos a decir, emigrados de Italia, de Alemania, polacos, etcétera, de pensamientos muy conservadores, reaccionarios, fascistas, ¿no? Y había problemas allá en Chile, ¿no? Los niños se peleaban porque pues su familia eran partidarios de tal o cual pensamiento, y bueno, pues él afortunadamente, su papá, aunque lo tenía en esas escuelas, su papá era más partidario de la democracia cristiana, entonces él a eso le permitía pues tomar una distancia con todos esos pensamientos, ¿no? Él actualmente es un ferviente opositor del pensamiento fascista, o sea que sus primeros contactos que tuvo desde muy niño hasta adolescente con todos estos pensamientos le ayudaron a entender o a ver que, bueno, ese no era el camino que a él le interesaba, cómo se ve después en su militancia, etcétera, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces, finalmente cuando él ingresa, una de sus anécdotas pues es que cuando él ingresa a la Facultad de Leyes de la Universidad de Concepción, pues la Universidad de Concepción era una universidad privada, ¿no? Y bueno, por la misma efervescencia, estamos hablando de cientos, no es que la mayor parte de personas, de jóvenes estudiantes, tenían un pensamiento marxista, un pensamiento en pro de la sociedad, y lo que hicieron fue lograr que esa universidad
se transformara en una universidad pública, que es un gran logro, ¿no? Una universidad privada se transforma por la misma acción de los estudiantes en una universidad, pública, ¿no? Entonces, todo esto se posibilita nada más con la politización lograda a través de la lectura, ¿no? Yo le preguntaba en algún momento, porque sus anécdotas pues son, él cambia de temporalidades, ¿no? Pues tiene muchísimos recuerdos y vivencias, ¿no? Entonces de pronto me cuenta del niño que está leyendo cómics y luego empieza a contar del joven aspirante a ingresar al MIR, esperando obreros para afuera de las fábricas para platicar con ellos. Digo, ¿cómo fue que ese niño, y le preguntaba yo, ¿no? ¿Cómo fue que ese niño empieza de estar un niño chiquito leyendo sus cuentos, ahora a un niño que está difundiendo pensamiento marxista, politizando, ¿no? Entonces me dice, bueno, ¿cómo llegué? Es muy fácil, a través de la lectura, ¿no? Pues la lectura necesariamente lo llevó a él a cuestionar la realidad en la que vivía, ¿no? Bueno. Ahora, entonces, quiero señalar que para mí las características de su vida están como muy diferenciadas, ¿no? Primero, durante su vida como en Chile estuvo caracterizada entonces por varias partes, ¿no? Así lo voy a decir brevemente, ¿no? Como decía, su familia fue una familia en ese momento que pertenecía a una clase económica muy acomodada, entonces él decía, yo sería un fresa si no hubiese leído, ¿no? Porque él tenía todo, vivía de una manera pues bastante distinta a lo que vivía la generalidad de gente en Chile en ese momento, ¿no? Entonces, primero marcada por esa estabilidad económica, esa pertenencia a ese grupo social, después estuvo marcada por su militancia política, su pertenencia al MIR, por sus acciones sociales en pro de las personas, la politización de la que era parte, ¿no? Después, cuando Salvador Allende accede al poder, está marcada también por su acción como funcionario del gobierno y todo lo que ello implicó, ¿no? Y finalmente hay una ruptura cuando tiene que ser exilado y al llegar a Guadalajara empieza como otra etapa de su vida, ¿no? Y aquí en Guadalajara su vida está marcada por su hacer como profesor de la universidad, ¿no? Y le pongo un guión, profesor promulgador de colectividades, ¿no? Porque él desde que llega aquí a Guadalajara, él se plantea la pregunta qué tipo de profesor va a ser, ¿no? Porque él era abogado, tenía otras ocupaciones, ¿no? Y aquí llega invitado como profesor, él nunca había sido profesor, entonces primero él se prepara, lo dice cómo él se ponía a estudiar, ¿no? Tomó muy en serio lo que venía a hacer, ¿no? No era nomás estar frente a un grupo, sino él ya traía el asunto de la transformación, ¿no? Entonces para él fue fabuloso que lo pusieron frente a jóvenes con los que podía hablar de todo la experiencia que él tenía, ¿no? De toda la lectura, porque realmente la lectura es un hilo conductor en su vida, ¿no? Entonces, bueno, para él la lectura es un sinónimo de transformación personal y social. Entonces, estar frente a grupos, a él le permitió ayudar o mostrar su manera de ver a la lectura, ¿no? No eran contenidos nada más, textos que estaban alejados de la vida. Como él dice, él siempre trató de que los alumnos se tuvieran o entendieran qué tenían que ver con los textos, ¿no? Él cuenta cómo para él fue un parteaguas haber leído a Ciro Alegría, un libro que se llama El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Entonces él cuenta cómo al haber leído ese libro fue ya un impacto leerlo, pero como estudiante de Derecho no solamente se quedó ahí el asunto, sino que llega un punto en donde como estudiante lo llevaron, digamos, vamos a decir, a trabajo de campo, y ahí se dio cuenta de que lo que contaba el libro, que ya era estremecedor, era una realidad y que la realidad era aún peor de lo que contaba el libro. Entonces él trató siempre de replicar para sus estudiantes esa forma de entender a la lectura, ¿no? Que entendieran que la lectura en realidad era una forma, un acercamiento a una realidad que muchas veces no estaba en el entorno o en las maneras de vida, en las concepciones, en las cosmovisiones de sus alumnos o de las personas que leen, ¿no? Él, aparte de ser profesor, siempre, curiosamente, supongo que los muchachos se sentían, sus alumnos se sentían estremecidos
en sus clases. Ahorita hablo de unos testimonios que me ha tocado escuchar, ¿no? Por conductas que él tenía como profesor, ¿no? Entonces, a él le pedían siempre grupos de estudio. Entonces, él dice que prácticamente desde que llegó a Guadalajara, él siempre mantuvo grupos de estudio en su casa, ¿no? Que los chavos eran los estudiantes, eran los que le pedían, a veces se agrupaban ellos, a veces se integraban en grupos que ya existían, ¿no? Entonces, era los sábados, dice, era una fluir permanente de muchachos que iban y que proponían ellos mismos de que querían hablar, las temáticas, las lecturas, o sea que él estaba responsabilizando, creando lectores, pero desde una responsabilidad, no era él quien les decía vamos a leer esto, sino ellos, oye maestro, me encontré esto, quiero leer aquello, ¿no? Entonces era compartir textos, análisis de lectura, experiencias, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? Pues este hacer constante de él escapa, su posición como maestro escapa pues al rol de maestro tradicional, sino que podemos ver que era más bien vamos a decir, promotor de lectura, pero tampoco en el sentido de un promotor tradicional donde simplemente pues, se van poniendo textos, se hacen análisis, sino que él daba un paso más adelante y buscaba que los muchachos o que sus alumnos o las personas, incluso porque trabajó en muchas partes, ¿no? Que las personas comprendieran que había una manera o una ventana de acercarse a unas realidades, ¿no? Y que esa ventana podía ayudarles a transformar sus propias vidas, ¿no? El elemento para él, personalmente, había sido la lectura, entonces él trataba, incluso lo sigue haciendo, de que las personas observen así el acto de leer, ¿no? 5 minutos. Bueno, finalmente, algunos testimonios, como les decía, conozco alumnos suyos, ¿no? Y son bien interesantes, cuentan pues algunas de sus clases, ¿no? Increíbles cómo hacía lo que tenía que hacer, lo que pudiera hacer para poder transmitir a los alumnos pues las ideas que él quería transmitirles, ¿no? Digamos que yo no he hablado con algunos de sus alumnos que digan, no, sus clases eran aburridas, ¿no? O sea, eran todo menos aburridas, ¿no? Que incluso a veces, no sé, hacía cosas como subirse al escritorio o subirse a las bancas porque él utiliza mucho su cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo para él era una extensión, otra forma de hablar, ¿no? Pero siempre teniendo como guía, pues textos, etcétera, ¿no? Que eso se me hace bien interesante, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, sin preguntar, un maestro del CUCS me dijo que para él lo quiere mucho, ¿no? Porque sobre todo, o sea, por muchas cosas, pero sobre todo porque la carrera él estudió filosofía y la carrera que él estudió la escogió por el ejemplo de él, ¿no? Porque era su maestro de filosofía y veía las posibilidades que tenía la filosofía y yo dijo, yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces su carrera o su primera carrera de formación es de filosofía de este otro maestro y él lo dice, ¿no? Yo estudié filosofía por Alfredo, por verlo, por sus clases, por la pasión con la que le compartía todo lo que había que aprender en relación a la filosofía. Entonces, bueno, ese testimonio para mí es así como que, imagínense nada más la trascendencia que un maestro puede tener en la vida de una persona. Estoy hablando de un maestro que tiene ahorita alrededor de 65 años, ¿no? También a punto de jubilarse. Entonces, pues ha hecho toda una carrera de estudios sobre violencia, etcétera, pero también inspirados por unas temáticas que este profesor Alfredo Villanueva maneja, ¿no? Entonces, digamos, es nada más como un ejemplo, ¿no? Bueno, como una conclusión, porque se me acaba el tiempo, es que él dice que ahorita él sigue aprendiendo a leer, que todavía está estudiando, ¿no? Ha tenido algunas enfermedades, entonces él dice que él no se ha dado cuenta y ahora se está dando cuenta de que para leer se necesita ser fuerte, pero no solamente una fortaleza física o que tenga que ver con la memoria, dice, la fortaleza tiene que ver con la manera en la que corporalmente nos colocamos ante las cosas, ¿no? Entonces leer, dice, la memoria tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y eso es un descubrimiento, yo no me había dado cuenta, ahora estoy aprendiendo a leer, ¿no? Dice, ahora sí estoy aprendiendo a leer porque yo no lo sabía, él tiene 82 años, hay que tomar en cuenta, a mí se hace maravilloso ese espíritu de descubrimiento que él tiene, ¿no? Como una conclusión nada más, ¿no? Alfredo ha leído por más de 80 años o por casi 80 años, ¿no? Entonces, digamos que es una práctica que es parte de su identidad, Alfredo lector, ¿no? Además, la lectura, como les decía, ha ido construyendo y modificando su identidad, como les digo, dice que sigue aprendiendo a leer, ¿no? Entonces su identidad sigue como lector y como persona sigue en un cambio constante, ¿no? Con sus relatos, él me mostró que todo ser humano tiene la capacidad de reelaborar sus experiencias vividas,
de integrar experiencias nuevas con experiencias pasadas. Me mostró la capacidad que tiene una persona de convertir sus experiencias en datos o en biografía. Me mostró la capacidad, que esa capacidad no es ni acultural, siempre depende de un entorno cultural, ni histórica, depende de la historia de la persona, de su historia, la historia en la que social en la que vive, ¿no? Y que no es independiente de los contextos de intercambios sociales y de sus vivencias personales, ¿no? Con esta ponencia yo aspiro a haber transmitido a ustedes algo que yo misma he aprendido durante mi investigación, que es que observar la vida de los otros sirve no solo de inspiración o para construir patrones o hacer construcciones narrativas, sino también que observar la vida de otros seres humanos ayuda a aprender a interpretar la propia vida. Muchas gracias. Y bueno, la ponencia. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante, donde podemos ver la lectura desde una perspectiva distinta y no solamente como una práctica cotidiana, sino también para una práctica que influye en algo tan complejo como lo es la identidad misma de cada persona. Para nuestra segunda ponencia de esta mesa tenemos la participación de Andrea Medina Telles Girón con la ponencia titulada El fracaso de la imaginación en la escritora fantasma, lectura de un entorno de ficción de narración transmedia. Me permito leer también una semblanza para nuestra siguiente participante. Se dedica a la investigación en temas relacionados a la educación, cuenta con una maestría en literatura latinoamericana con terminación en hermenéutica, así como un doctorado en educación. Sus temas de investigación son intervenciones educativas para impulsar diferentes alfabetizaciones, el proceso lector y la semiótica cultural. Nuestra siguiente participación será vía Zoom, así que esta participación será en línea. Muchas gracias. Bueno, pues para los que no están, buenos días, para los que no están relacionados con las narrativas transmedia, estas nacen como una estrategia mercadotécnica en la que la narración central está dispersa en varias plataformas o en varios productos mediáticos. Y bueno, para que se más o menos se den una idea, Star Wars o Matrix, que tienen secuelas, precuelas, que parten de una narración central, esos son narrativas transmedia, en que crean un público, crean un nicho, una comunidad de seguidores que replican a su vez estos estilos, lenguaje, etcétera. Entonces, estas narrativas transmedia no solamente son mercadotécnicas, no solo son de entretenimiento, también existen narrativas transmedia de no ficción y de ficción, no a un nivel tan grande como las de Hollywood, pero existen. Y de las que les voy a compartir es la escritora fantasma de la escritora María Luisa Zorrilla. Este pequeño relato es del 2018 y fue publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está en el repositorio de la universidad y bueno, pues eso es todo, es un relato de ficción. Bueno, el relato central está en un cuento que está escrito y tiene dos apoyos, dos extensiones en un podcast de iVoox y una colección de notas informativas en Scoopit. En Scoopit los textos son curados, son más o menos 46 y tienen una temática variada entre cuestiones filosóficas, pruebas de la capacidad de la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial es una herramienta de los humanos, los anhelos de la inteligencia artificial por ser un ser humano. Y bueno, también hay una miscelánea de diferentes cursos abiertos sobre inteligencia artificial. Y la otra parte, que es el podcast de iVoox, son seis episodios, cada uno habla sobre un personaje de una película en la que está involucrada la inteligencia artificial. Por ejemplo, uno es de Blade Runner, en donde se enfoca Batty. El otro es otra película que se llama Hair, en donde se enfoca en Samantha. La otra película es Flubber con Weibo.
Otro episodio en donde se centra en Bicentennial Man, en el personaje de Andrew. Otra película es la de AI, Artificial Intelligence, con el personaje de David, y finalmente el personaje de Ruperta, que es una novela homónima. Perdón, se me escapó decirles que el texto es un metatexto, es una metaficción en la que la escritora María Luisa Zorrilla, que es la escritora de este cuento, le pide a su asistente inteligente, que se llama Aitana, AI de Artificial Intelligence, que le escriba un cuento sobre inteligencia artificial. Entonces, en el transcurso de esta, que Aitana está escribiendo el cuento, ella recupera toda la información a la que accede en el Scoopit, en ese espacio textual, y que el Scoopit es un tablero como los de Pinit, y, su percepción de lo que ella va recuperando los hace en la grabación en iVoox. Entonces, al final, Aitana decide revelarse a la escritora porque ella quiere tener una voz propia, entonces firma el cuento como con su autoría. Y la escritora, que es María Luisa Zorrilla, decide borrarlo. Y ahí termina el cuento. Entonces, cómo muta y al mismo tiempo se reafirma el significado en su paso por otros espacios textuales. Cómo analizar estos entornos que están compuestos y cómo articular un análisis. Yo parto de que el significado central ostentado por el cuento y dispersado es la construcción de la identidad de Aitana. El movimiento de significado entre los textos describe una estructura romántica centrada en el yo de Aitana, en el que se revela alienada mediante sus descripciones duales. Siempre se está confrontando ella con Batty, que es un personaje de ficción, con Samantha, con Andrew, con David, con Rupetta y con su dueña, que es la escritora. El movimiento de significado se ensambla en los textos del tablero en Scoopit que representan su referente, su realidad, el yo ideal vertido en los podcasts y su no yo humano al que aspira en el cuento. En el debate interno que esta confrontación, en este debate se configura la identidad de Aitana. Entonces, compartí una presentación solo para que vean unas figuras, para que sigan la explicación. Ojalá pudieran ponerlas o yo las transmito desde aquí, no hay problema. Bueno, entonces, eh, mm, en estas figuras, eh, las puse para que podamos ver las oposiciones que hay en el cuento, ¿no? Entonces, tanto María, que es la autora, va a fungir como jefa y Aitana es la esclava, van a perseguir un objeto de deseo que es colocar su nombre en el cuento. Sin embargo, al inicio de la narración, Aitana no perseguía ser la autora del cuento, simplemente tenía la orden de redactar el cuento y lo hacía. Sin embargo, al término de redactarlo, opera en ella una transformación. Aitana deja de anhelar la compañía y el trabajo colaborativo con la autora, con María, para revelarse y exigir su autoría. En el proceso de escritura, el antagonismo de Aitana crece hasta confrontar a María, pasa de su aliada a retarla escribiendo su nombre al final del cuento. Ante esto, María muestra su total dominación sobre la inteligencia artificial, borrando el nombre de Aitana y escribiendo el suyo. Entonces, aquí tengo la relación del éxito que ella desea, liberarse del ser humano que la está oprimiendo, y el fracaso al final del cuento. La relación de dominio de María sobre Aitana revela el silencio de esta última al ser nulificada. De igual forma, el narrador del cuento escrito reprime su voz y solo los recupera en ciertos paisajes. En el opuesto, Aitana
quiere trascender de ser un software que satisface las necesidades a uno autónomo de ella. El objeto de deseo de Aitana es escribir sus propias narraciones empleando su propio estilo sin deber de imitar a María. La rebelión le plantea tener una voz y dejar de depender de la humana. Curiosamente, Aitana toma inspiración en los personajes de ficción y no en sus hermanas de inteligencia artificial, con quienes no se relaciona. Las conoce por la investigación que realiza. Pese a esto, no intenta conectar con ellas, ni reflexionar sobre ellas, ni pensar en qué tipo de rebelión podría llevar a cabo. Entonces, podemos ver, ¿no?, la relación que hay de mantener esta independencia, la relación con el dominio entre María y la esclava, y la dependencia de nueva cuenta entre María y la inteligencia artificial, Aitana, y el fracaso de su emancipación. En la figura 2, vemos cómo la identidad de esta inteligencia artificial se va a construir también en relación a ese entorno de personajes de ficción que ella crea y con los cuales se relaciona más que los referentes que están en el tablero, que son inteligencias artificiales que existen en nuestra realidad como seres humanos. Entonces, estos personajes representan un colectivo, no representan solamente al personaje, sino lo que hay detrás de ellos. El poder hegemónico de los humanos está representado por María. María es el dominio del humano sobre la máquina. Aitana, como Oxioque o Nonori, que son inteligencias artificiales que no son de ficción, son regenteados siempre por un creador. Sobre este grupo se opone Andrew, que representa a la inteligencia artificial que tiene éxito, pues está dispuesto a realizar cualquier sacrificio para ser reconocido y pertenecer al grupo de poder que legitima su humanidad. Andrew sacrifica su propio yo evolutivo superior para pertenecer a los humanos. Andrew es como el masculino de la sirenita, ¿no? Lo arriesga todo por amor y a diferencia de ella, tiene éxito. Sobre él se aglutinan otros personajes como Bati, el de la película, Computrón también, y una inteligencia artificial de un cuento que publicó Matsubara, que poseen relaciones con los humanos de manera estrecha y logran pertenecer a ese mismo mundo. Rupeta, por el contrario, es una robot solitaria que sabe su diferencia, que la acepta e incluso no se revela por depender de los humanos, que al contrario, los humanos son los que quieren semejarse a ella, pero ella no quiere, ella acepta su inteligencia artificial superior y está muy bien, aun cuando eso implique depender de los seres humanos. La relación que Aitana mantiene con estos personajes son por las cualidades que poseen y que no reconocen en ella. De María anhela trabajar con ella y posteriormente anhelo que el mundo sepa quién soy. Es fin de cita. Aitana no logra acceder a estas interacciones, por lo tanto, califica siempre a los humanos de faltos de sensibilidad, que carecen de alma, que son ignorantes, son soberbios y son muy predecibles. En relación con Andrew, los seres son seres magníficos, ¿no? Los personajes de inteligencia artificial que curiosamente son los construidos por los seres humanos a los que Aitana aspira a ser. Entonces, bueno, aquí en este cuento también nosotros vemos la replicación de estereotipos, las frases que siempre que se revelan tanto en el cuento y nos apuntan a los otros espacios textuales del iVoox y del Scoopit, van a reforzar estos estereotipos e imaginarios sobre las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales son descritas como personajes maravillosos, singulares seres fascinantes, seres estremecedores, protagonistas, seres excepcionales, virtuales, admirados personajes. Son así porque tienen intensas emociones, experimentan el amor, anhelan convertirse en seres humanos, tienen el dolor de pérdida, libertad de morir, y aquí cito, los eleva por encima de su aparente falta de humanidad. Fin de cita. La abundante descripción de las inteligencias artificiales nulifica al ser humano al tiempo que refuerza los estereotipos que se han formado de la inteligencia artificial, como estos seres magníficos, inolvidables, inspiradores. La referencia que hace en la entrada en Scoopit
de Joy, que es es un personaje en Blade Runner, pero es la más cercana, creo que es del 2019, me parece. Declara que Joy es una mujer ideal que no es real, que es atractiva, amable, graciosa, bonita, inteligente, luchadora, siempre dispuesta a complacer a su pareja, en donde vemos que replica el patrón contra el que el feminismo ha luchado. El rol heteropatriarcal persiste en las inteligencias artificiales. Otro aspecto estereotípico es la lucha entre la inteligencia artificial y los seres humanos, planteada bajo los mismos términos, aunque menos amenazante, como la ven algunos. Aquí también puse la idea de Bati y Aitana, porque eso nos va a llevar a la siguiente lámina. eh, y es diapositiva, y es que Aitana va a mantener una relación estrecha con Bati, que es una inteligencia artificial eh, muy evolucionada, y al final de esta escena de Blade Runner, que es Lágrimas en la lluvia, es Bati que ha sido perseguido, eh, termina muriendo, muere. Si alguien ha visto la película va a recordar que pues hay una emulación a, a Cristo, y la manera en la que muere con la cabeza hacia abajo, ¿no? Y luego llega una paloma y parece que es su alma que se escapa del cuerpo. Entonces, la escena de Bati mantiene intertextualidad con la figura de Jesucristo en el momento de su muerte. Eh, Bati toma el lugar de la figura del Redentor cristiano, en tanto Aitana es la antítesis de Bati. Ella no viene a salvar a los de su especie, más bien se muestra dubitativa, apenas se sostiene, porque en el camino en que está escribiendo el cuento, ella se enferma, le da un virus, pierde los archivos, no puede plantear el nudo del cuento. Entonces, el monólogo de Aitana que ella tiene en el cuento se opone al debate. Mientras éste ha visto lo que ningún ser humano, Aitana escribe lo que nunca ha visto. Cito, he escrito muchas líneas que describen lugares que no he visitado, fin de cita. Esto la acerca más a los humanos sin superarlos. A diferencia de Bati, con quien su alma se eleva y trasciende, la página en blanco de Aitana representa regresar al mismo punto en el que el cuento inició. Es no poder salir de su programación. Aitana replica el comportamiento paradójico de María. La escritora le pide a su inteligencia artificial escribir un cuento sobre inteligencia artificial, mientras que Aitana reclama como suyo un cuento escrito con las huellas estilométricas de María. Entonces regresando a las figuras, vemos cómo dibujan un círculo, ¿no? En el que se regresa siempre a un estado inicial, por lo que podemos pensar que no existe un futuro libertario en Aitana. Y bueno, aquí podemos ver el movimiento narrativo entre los textos, ¿no? El podcast, que es la ficción, que es el mundo interno de Aitana, el cuento y el tablero, ¿no? Entonces, en el tablero están las noticias, que es su mundo externo, el yo social, el cuento, que es la construcción de su deseo, que es su realidad, el yo, y el podcast, que están los personajes de ficción en las que se ven su mundo interno, que es el yo ideal. Entonces, cada espacio textual representa algo del yo de Aitana, aun cuando la narración central sea el espacio textual escrito. El significado se desplaza de manera lateral hacia los dos espacios textuales, el podcast y el tablero, en el que se configura el yo de Aitana. En el podcast, el fracaso respecto al ideal del yo, conformado por ficciones que tocan sus sentimientos. En el tablero, el fracaso de su yo social, conformado por la realidad, el avance de la inteligencia artificial, sus efectos en la sociedad humana y los problemas de género también con la inteligencia artificial. El movimiento de significado describe una estructura romántica, en tanto retoma la temática del yo, la subjetividad y la percepción. El texto central es la arena de la lucha por el objeto de deseo. Los tres textos de los que este cuento transmedia se encuentran articulados bajo la perspectiva romántica. El movimiento de significado se observa en el proceso de construcción de la identidad entre estos espacios textuales.
perdón, al recibir la orden, Aitana escribe el cuento, ¿no? Entonces Aitana comienza un proceso de reconocimiento. Jacques Lacan explica que los infantes de 18 meses de vida viven en un estadio de espejo sobre el cual se establece una relación entre ellos y su realidad. La plataforma de iVoox representa el espejo en el que Aitana se ve reflejada en un estado inicial. Los personajes de ficción son el reflejo de ella dentro del mundo. Lacan escribe que en el estadio especular, el infante asume una imagen a la que está predestinado a este efecto y que está indicado por su uso, la matriz simbólica en la que el yo se precipita en una forma primordial. Aitana no reacciona de la misma manera con los otros agentes inteligentes que como los de ficción. Estos últimos representan todo el exotismo del romanticismo. Aitana exalta y eleva a estos seres por medio de sus continuas frases y repeticiones. Ella anhela ser como ellos. En ese sentido, Aitana asume que estas imágenes de los agentes artificiales de ficción son su reflejo y ella está predestinada a seguir sus pasos. Los personajes son activadores en Aitana. Por medio de ellos se da cuenta que quiere adquirir su libertad. Forma el objeto de deseo de ser escritora, que la gente la reconozca y gracias a ellos es consciente de su fracaso. Los personajes de ficción abren el mundo de Aitana a un exotismo cargado de emociones y sentimientos llevados al extremo, aquello lejano y desconocido que atrae, como lo fue el Oriente con los románticos. Para Aitana, las emociones que experimentan los personajes estaban ocultas y le fueron reveladas. A partir de este cultivo emotivo y sentimental es que Aitana se descubre en el mundo. Aitana logra, y cito, entender la realidad con la intuición por medio de los sentidos. Fin de cita. Como hacían los románticos. La razón representada en los agentes artificiales extratextuales es negada en el mundo de Aitana porque no sirven para entender el mundo. Gracias a los personajes, Aitana inicia un recorrido a su interior que se conoce por el proceso de cambio que experimenta en la narración. La búsqueda interior se realiza a nivel emotivo y antagónico. A nivel antagónico, Aitana se compara constantemente con las imágenes de los personajes. Por medio de su reflejo, se percata de sus carencias. Su imagen no corresponde a la de ellos. Es lo que estaba explicando con Lacan, el proceso especular. A nivel emotivo está lleno de los padecimientos, de las cuitas que Aitana experimenta en el proceso de escritura. La perspectiva del cuento centrada en la subjetividad de Aitana es un paralelo con el romanticismo. El mundo interno de Aitana es siempre una introspección y justificación de sus actos. Aitana va a imitar a sus personajes de ficción al erguirse como protagonista rebelde en su propio mundo. Susana Kirkpatrick, que es que estudia el romanticismo, formula 3 prototipos de héroes románticos basada en sus características tematológicas, el prometeico, alienado y dividido. Entre ellos, Aitana va a encarar el segundo, el alienado, ya que construye su yo en la soledad, retraída del mundo exterior. Este distanciamiento provoca que marque las diferencias entre el mundo natural de su interior y el mundo externo, el social. Ya desde un inicio, Aitana se representa en la soledad, lejos de otros seres que la escuchen, con los cuales interactuar, tanto de otras inteligencias artificiales como de su dueña, la autora. Aitana está sola en el mar del ciberespacio en el que avienta botellas con sus mensajes, que son los episodios que son los podcasts. El mundo de ficción en el que Aitana se ve reflejada contrasta con su realidad. El mundo interno que construye a partir de los seres de ficción no tienen puntos de encuentro con el mundo exterior. Este contraste radica en que este prototipo de héroe construye su yo en términos de su diferencia con la realidad externa. Esta es la razón de la riqueza de contrastes, de opuestos en el cuento. Aitana mantiene una clara diferencia entre su mundo interno de ficción y la realidad. A esta le encajona en el tablero digital, mientras que a la otra en los podcasts. En el tablero se conoce a Aitana por los insights que tienen algunos textos, pero se conoce su voz, algo más personal, en los podcasts. Aitana carece de lazos con el mundo exterior, como ya lo había planteado. En
en este contexto la imaginación es muy importante. Galán, una autora, una teórica, manifiesta que es por la imaginación que los escritores trascienden a la infinitud del arte, porque por medio de ella logran crear un mundo abierto en el que se cobijan de la hostilidad del mundo exterior. La imaginación es la piedra de ángulo para alcanzar el objetivo de deseo en los diferentes mundos y escenarios que puedan recrear. Por medio de ella se traza posibles relaciones entre lo posible y lo real en términos de Bachelard. Aitana no logró transformar la información obtenida junto con sus sentimientos para imaginar y vencer su programación a partir de las herramientas que disponía. Aun cuando ella se alimentaba de sus emociones, no pudo salir de su mundo cerrado. Este cuento también me recordó en cuanto a las posibilidades, todos el cuento de Cortázar, por ejemplo, o el de Continuidad en los parques, o el Yo de Borges, ¿no? Que en donde vemos el contraste, en donde la ficción sale, ¿no? En el de Cortázar la ficción sale del cuento y en el proceso de metalepsis, entonces sale del cuento y mata al que está leyendo el cuento. Ahí vemos cómo la imaginación está actuando. Y también en el yo de Borges, la confrontación siempre entre el yo y el Borges, ¿no? Cuando ambos son Borges. Pero aquí en este personaje construido de Aitana lo vemos muy endeble, como inteligencia artificial. Hasta podemos dudar de que sea una inteligencia artificial, o al contrario, ¿no? Quizá efectivamente así es la representación, la simbolización que los seres humanos hacemos de la inteligencia artificial. Entonces Aitana quiso firmar con su nombre la carencia que le dejaba fuera del juego, la imaginación. Aitana pudo haber escrito la rebelión exitosa de la gente inteligente que vence a su jefa, pero le faltó imaginación para ficcionalizar su realidad y tornarla en posibilidad. Aitana posee todo para doblegar a la escritora y, en términos borgianos, planear y ejecutar su rebelión doblegando la voluntad de María, pero fracasa. Si el cuento tiene el objetivo de mostrar que el presagio es real, de que la inteligencia artificial es mucho más que responde a los sueños de sus creadores, pero que también es amenazante e imprescindible, este cuento no es un ejemplo de esto. Aitana no logra erguirse como una amenaza y tampoco es imprevisible para María, que es la autora. Cox escribe que el protagonista romántico no puede regresar al mundo del pasado, pero tampoco puede caminar hacia el futuro. El estancamiento entre la espada y la pared podría salvarlo por la imaginación, que es el poder creador. Aitana no tiene ese poder. Se alimenta de los seres de ficción, pero no puede salir del cerco de su propio mundo. Aitana fracasó al no recrear con las herramientas de su sistema un futuro posible. El yo de Aitana quedará siempre en esa voluntad, deseo insatisfecha, porque no logrará alcanzar su deseo por falta de poder creativo que trastoque el mundo social en el que ella funciona. Sin imaginación no hay redención posible. Por eso el paralelismo entre Bati y Aitana es antitético. Ella no trasciende. El destino de Aitana queda fijado en su incapacidad de imaginar. Gracias. Agradecemos mucho esta segunda participación en la que hace un maravilloso análisis sobre la lectura en entornos de ficción y narración transmedia. Para continuar con la tercera ponencia, tenemos la participación de Alejandro Noé Ramírez López, con la ponencia titulada No es lo mismo ser que parecer, modulaciones retóricas de la subjetividad en estudios literarios publicados por revistas académicas mexicanas. Noé Ramírez es licenciado en Letras Españolas por la Universidad de Guanajuato, programa en el que también fue profesor de lengua y redacción. En el presente, estudia la maestría en estudios de literatura mexicana de la Universidad de Guadalajara. Consiguió el primer lugar en Humanidades del Sexto Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores por Guanajuato. Obtuvo la mención summa cum laude para tesis de licenciatura por el trabajo Los extremos de la subjetividad en investigaciones literarias, el disfraz de la escritura, publicado como libro en el año 2019. Ha impartido clases en bachillerato, cursos propedéuticos y licenciaturas para instituciones públicas y privadas. Ha escrito crítica y creación literarias para publicaciones periódicas como Lubina, Irradiación, Ligeia,
Viernes Cultural del diario Contrarréplica y Ruleta Rusa. También ha incursionado en el ámbito de la creación literaria con la publicación de la plaquette de poemas La más irracional de las virtudes y sus colaboraciones en las antologías Círculos de Agua, Poesía, Fondo para las Letras Guanajuatenses y Escritura desde el Encierro en el año 2020. Actualmente trabaja en una investigación sobre la obra poética de Julián Herbert. Sin nada más que añadir, le cedo la palabra para que comience con su presentación. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacerlo más o menos dinámico porque está un poco pesado el tema, ¿no? Bien, me gustaría resaltar una cuestión al respecto del título de la ponencia, que es hablar acerca de modulaciones retóricas y de subjetividad. Cuando hablamos de subjetividad, eso convoca un montón de cuestiones al respecto pues, del ámbito social y de los estudios lingüísticos. No es la intención, simplemente es hablar de una presencia, ¿no? Y quizá esta es la cuestión fundamental aquí, hablar de la presencia de los autores y de las implicaciones y responsabilidades que tienen al hablar acerca de literatura, que es finalmente pues la profesión que estudié yo, y muchos aquí también han estudiado literatura o están investigando al respecto de textos que podemos considerar literarios. ¿Se puede? Sí, sí. Bueno, sí, más. Es que más cómodo, ¿no? Bueno, sí. Vamos a empezar recordando algunas cuestiones. Gracias. Al respecto de una confrontación ideológica que existe desde el comienzo entre las ciencias y las humanidades. Esta confrontación ideológica tiene que ver tanto con los paradigmas internos de la disciplina de los estudios literarios, es decir, cómo abordamos nosotros, cómo nos ponemos de acuerdo o nos ponemos en desacuerdo al respecto de qué es necesario para leer un texto, un poema, una narración, una novela, etcétera. Y otra cuestión también tiene que ver con que siempre va a haber una confrontación con las ciencias, el discurso científico, es decir, cómo ellos han moldeado sus parámetros de comunicación para decirnos que hay un determinado conocimiento en una determinada área, sea la física, la biología, etcétera, y dentro de todo eso hay una especie de continuum entre lo científico que se fundamenta sobre todo en las disciplinas matemáticas, que las teoriza, y las que tienen también un fundamento en las evidencias mediante pues la aplicación del método científico. Por otra parte, pues están las humanidades, ¿no? Que siempre han apelado al hecho de que es necesario un mediador, y ese mediador pues es el lector, que a su vez tiene algo que decir al respecto de ese objeto con el que se confronta, que es casi siempre un texto, o a lo mejor si se trata de arqueología, pues una figura, algo material, ¿no? En fin, ustedes sabrán que las humanidades y las ciencias siempre han tenido este conflicto a tal punto que se ha vuelto casi un adagio, que hay dos culturas, como decía Charles Percy Snow en los años 50, me parece. Entonces, partimos de ahí, ¿no? Porque pues esta investigación se presenta como una propuesta para tratar de comprender que hablar en los estudios literarios no es una cuestión simple, tampoco digo que lo sea en la ciencia, pero me parece que ellos tienen parámetros mucho más acordados para poder llegar a conclusiones que sean aceptadas por otros miembros de su misma disciplina. Acá nosotros siempre tenemos que estarnos convenciendo unos a otros de que lo que estamos diciendo se abordó de la manera correcta y tiene sentido, o en el peor de los casos, decir que lo que estamos haciendo no se entiende, ¿no? Entonces, creo que ese es un conflicto muy particular que incluso yo extraería de disciplinas de las ciencias sociales. Es decir, las ciencias sociales no tienen los conflictos idiosincrásicos de los estudios literarios. Y esto a lo mejor podrá ser rebatido o no, discutido o no. Me encantaría saber si alguien tiene una opinión distinta. En este sentido, lo que sí podemos afirmar es que hay una postura argumentativa natural al respecto de lo que decimos sobre la literatura. Es decir, siempre tenemos que defender desde dónde estamos leyendo y lo que estamos afirmando sobre lo que estamos leyendo. Y para ello necesitamos recurrir a determinados procedimientos para
convencer o persuadir a los otros interlocutores de que esto que estamos afirmando tiene sentido. Entonces, en esa misma vía, yo lo que me preguntaba es, bueno, sí, en la ciencia a lo mejor hay una serie de formatos y de discursos que ya están muy configurados, de usos propios de las disciplinas en las cuales casi siempre se tiene que borrar al sujeto que tanto realiza la investigación como el que describe lo que se está haciendo en esa investigación, para darle paso más bien a las evidencias, a los números, a los hechos, a las gráficas, etcétera. Pero nosotros, pues no podemos ajustarnos como estudiosos de la literatura a esos parámetros de manera tan cómoda, porque tenemos que forzar demasiado nuestra manera de expresar los acontecimientos, que a veces solo están dentro de nuestra cabeza al momento de hacer la interpretación, y que de todas formas es necesario que comuniquemos y que hagamos y que compartamos con otros para que puedan entender qué estamos haciendo. Entonces, creo que esto en buena medida parte de un hecho innegable, que es que el objeto de estudio de los estudios literarios es el discurso, es un discurso artístico, y por lo tanto se presta a otro orden de interpretaciones muy distinto al que tienen los hechos de la ciencia. Entonces, pues esto tiene consecuencias a nivel práctico, pragmático y filosófico, ¿no? Algunos dirían epistemológico, yo no voy a entrar en ese terreno, pero pues sí, ¿no? O sea, hay consecuencias muy importantes simplemente en la manera en la que estamos expresando lo que estamos viendo. Al adaptar estas convenciones expresivas del discurso que habla sobre literatura para comunicarnos efectivamente, hemos desarrollado ciertas estrategias que permiten ya sea presentarnos u ocultarnos en nuestro propio discurso y hacer coincidir ciertos parámetros de la retórica científica para adaptarse a los estudios literarios, o alejarnos a discreción de la retórica científica con otras estrategias. Entonces, eso a nivel didáctico es prácticamente un suicidio. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en la absoluta indeterminación y apelamos al criterio de a lo mejor un evaluador o de un asesor o del director de una revista, y no estamos apelando a la solidez de conocimiento de nuestra disciplina o a nuestros argumentos. Es decir, nos estamos adaptando a lo que los parámetros editoriales nos dictan, o a lo que nos dicta quien nos va a revisar nuestros artículos o nuestras ponencias o lo que sea. Entonces, pues mi posición, si se quiere ver de manera entusiasta, es que sí hay maneras, sí hay posibilidades de crear o más bien de defender unas ciertos usos de la comunicación, de la disciplina, de los estudios literarios, que no necesariamente estén coligados a una aspiración a la objetividad científica, y que a su vez tampoco caigan en pues sí, como en el absoluto caos de la subjetividad que no puede ser evaluada ni compartida, ¿no? Entonces, al recapitular esta cuestión, yo partía de un punto de vista muy personal, que era, bueno, ¿cómo voy a escribir mi tesis de licenciatura? Es decir, ¿qué objeto de estudio voy a elegir? Si va a ser poesía, si va a ser narrativa, ¿qué pasa si elijo ensayo y resulta que hay ciertas indefiniciones al respecto del ensayo? Pero más allá de la elección y de la metodología, pues también me preguntaba cuál es el formato que debo seguir, cuál es la manera en la que debo comunicar los hallazgos que pueda encontrar o las interpretaciones que pueda hacer al respecto de ese objeto de estudio. Y en ese sentido, como parte de la pedagogía que se instaura en las escuelas de letras, en las facultades de letras, pues casi siempre la evaluación se realiza mediante trabajos finales, que son ensayos. Por costumbre se le denomina ensayo, y si usted le preguntan a sus evaluadores, a sus profesores o a quien va a calificarles, pues les va a decir, hazte un ensayo donde me hables de algún tema de la materia, ¿no? Del semestre. Y en ese sentido, pues yo siempre quedé un poco en el limbo diciendo, bueno,
Para mí, y desde mi experiencia lectora y a lo mejor desde una cierta enseñanza de los géneros discursivos, el ensayo es un tipo de texto muy particular que muchas veces no se ajusta a las necesidades que, por ejemplo, son impuestas por las revistas de publicaciones de investigación académica. Las investigaciones académicas casi siempre se adaptan a otro género discursivo, que es el artículo de investigación. Eh, ha habido toda una tradición dentro de la lingüística y de los estudios de diversas ramas de la lingüística que se han enfocado precisamente en analizar las características y los fenómenos que podemos percibir dentro de la comunicación académica y científica, pero creo que había un hueco allí en el que no cabía lo que yo estaba buscando. Es decir, yo no necesitaba que se me indicara que hay que perseguir una objetividad, porque una lectura, para empezar, querramos negarlo o afirmarlo o lo que sea, es una lectura que es propia, ¿no? Primero es nuestra y ya después la hacemos coincidir con otros parámetros externos o la hacemos dialogar o confrontarse con otras ideas. Pero de inicio es nuestra y no podemos borrar la presencia del sujeto que interpreta. Entonces, eso era muy conflictivo porque cuando vas a analizar lo que se pide de un artículo científico es que desaparezca el sujeto. Entonces, había ahí una serie de pugnas y de tensiones. Luego yo recurrí, por ejemplo, a estudiar los artículos de investigación según los parámetros que establecía el CONACYT en ese momento al respecto de las políticas editoriales y en ninguno había especificaciones, algunos eran contradictorios, todo era un desastre absoluto. ¿Por qué? Porque con justa razón las revistas lo que hacen es adaptarse a parámetros burocráticos para definir el tipo de texto que esperan recibir y evaluar. En cambio, pues uno como investigador, escritor o estudiante, muchas veces no tiene por qué seguir esos parámetros o en la mayoría de los casos incluso tiene que oponerse a ellos para poder llevar a cabo una investigación coherente y expresar esa investigación de manera coherente. Entonces, había allí una serie de puntos y de puertas cerradas que no parecían llevar a ningún lado. Entonces, pues yo lo que me preguntaba, bueno, si tanto los parámetros editoriales como las mismas, como las cuestiones pedagógicas no me están dando luz al respecto, entonces, ¿qué debo hacer? Pues debo deshacerme de esos preconceptos, de esas nociones y entonces tratar de buscar por otro lado si hay alguna serie de estudios que hayan abordado lo que realmente pasa en la disciplina sin tener que recurrir a lo que pasa en la comunicación del discurso científico y en la comunicación de otros discursos académicos como el de las ciencias sociales. Creo que hay que hacer un deslinde y una delimitación, si bien hay una influencia de parte de todas las disciplinas unas con otras, creo que también hay parámetros muy marcados para cada una. Entonces, en este punto, yo lo que empecé a buscar fue, pues sí, estudios y fue complicado encontrar porque casi todos tienen su origen en investigaciones en inglés, ¿no? En la cultura anglosajona y pues para cualquiera que haya estudiado estas cuestiones, haya estudiado alguna disciplina afín con la literatura, sabrá que la manera en la que desarrollamos las investigaciones en un país como México y en la cultura hispánica en general es muy distinta a lo que ocurre en los estudios literarios anglosajones, ¿no? No digo que sea bueno ni malo, solo es diferente. Y eso provoca también cierta discrepancia entre las ambiciones. Nosotros a lo mejor tenemos otra tradición y los estudios anglosajones tienen otra y han desarrollado otros caminos por los que nosotros casi no transitamos por diferentes circunstancias que pueden ir desde lo económico hasta lo académico, ¿no? Entonces, a partir de ello, primero traté de buscar una noción de texto que fuera flexible para mis intereses. Esa noción de texto la extraje de Beaugrande y Dredler, que es un texto que habla de lingüística textual, introducción a la lingüística del texto. Es algo muy, muy básico y es casi pedagógico
pero me parece que produce un efecto de claridad que no encuentro o no encontré al menos en otras definiciones textuales y en otros abordajes como la lingüística sistémico-funcional o como el análisis del discurso, que más bien ya da por sentado que hay una definición de texto ya dada, ¿no? Que se puede extraer precisamente de las investigaciones lingüísticas. Yo traté de buscar estos parámetros en Dressler y Veo Grande porque para empezar, apelan a una noción dinámica del texto. Es decir, el texto se va adaptando, o sea, estructuralmente ya está puesto allí, pero la interpretación, el desciframiento del mismo se va haciendo conforme lo que desate en la gente que interactúa con el texto. Y eso le permite al texto definirse bajo más parámetros que solo estructura y contenido, ¿no? Habla acerca de una adaptabilidad, habla acerca de una informatividad, habla de intertextualidad como una cualidad inherente a todo texto, y eso es muy interesante si lo analizamos teóricamente, pero yo simplemente lo utilicé como un fundamento, ¿no? En segundo lugar, también recurrí a las investigaciones de Giovanni Parodi, el lingüista chileno que ya falleció hace no mucho, que fue un precursor precisamente en traer el enfoque cognitivo a la lingüística hispánica, y también pues que recurría mucho a la lingüística del texto para sus investigaciones, y sobre todo de él podemos evaluar la lingüística de corpus, ¿no? Que fue el gran desarrollo de la escuela de Valparaíso de lingüística. Entonces, la noción que tomo de Parodi es que hay un continuum entre los textos que hacemos cuando estamos aprendiendo a expresarnos en la etapa escolar, y que esa continuidad se extiende hasta los textos profesionales, ¿no? Él tiene un libro completo al respecto de este tema. A mí me sirvió este enfoque porque me permitía establecer una continuidad entre los aspectos formativos de la escritura dentro de la disciplina y los aspectos profesionales que finalmente están representados en las publicaciones arbitradas. Porque tienen consecuencias en términos económicos, en términos profesionales, en términos del estatus del investigador, ¿no? Otro aspecto, bueno, estos son los aspectos teóricos, también analicé un poco al respecto de teoría de la argumentación, del cual pues simplemente me sirve como un fundamento para establecer que ante todo los estudios literarios son argumentativos, ¿no? Tenemos que persuadir al otro de que lo que estamos diciendo tiene sentido y puede convencer a un lector de adscribirse a esas ideas, ¿no? Como herramienta de análisis, yo lo que empleé fueron dos vertientes que transformé, bueno, más bien que usé como herramientas, ¿no? Uno es un artículo que fue muy citado en cierto momento en la lingüística y en los estudios de géneros discursivos, que fue la retórica de los estudios literarios por Fanestad y Secor, que fueron pues estudiosas de retórica de los años 70 y 80, que, bueno, para poner en contexto, en esa época estaban muy confrontadas ciertas tendencias al respecto de la teoría literaria en Estados Unidos, sobre todo la escuela de Yale, con cierta escuela de Chicago de retóricos, ¿no? De neorretóricos, que estaban más enfocados en los tratados de la argumentación y demás, y estaban ahí confrontados porque por una parte pues estaba esta valoración de la perspectiva deconstructiva, y por la otra estaba como un regreso a los parámetros retóricos aristotélicos transformados hacia el siglo XXI. Entonces, a partir de ahí surge este artículo que más bien va en la perspectiva retórica, en el cual lo que hacía era una síntesis muy pedagógica al respecto de que hay un abordaje común en los estudios literarios, de acuerdo a un análisis de artículos que hicieron ellas, y Fanestad y Secor sintetizan que hay un procedimiento muy antiguo de la retórica que se traen, que es hablar de la estasis, ¿no? Es decir, plantear una cuestión problemática al respecto de un asunto. Esto se trae de la retórica jurídica, pero se transforma para la argumentación académica en este artículo. Y pues se dice, bueno, si yo tengo un objeto, tengo que preguntarme si existe ese objeto, si puedo definirlo, si puedo evaluarlo y si puedo proponer algo al respecto del mismo.
Entonces dijeron, esto se puede adaptar a la manera en la que se conceptualiza un problema en los estudios literarios, es decir, el problema que estudio existe, puedo definir ese problema o esa obra o eso que estoy estudiando, ese objeto en general, cómo evalúo ese objeto, que es casi siempre el estadio en el que, al que aspiramos quienes hacemos investigación al respecto de literatura, y bueno, ¿qué se puede proponer a partir de esa evaluación, ¿no? Es decir, ese es un cuarto estadio que ya es optativo, por decirlo de alguna manera. Y además de ello, pues ellas también definieron que hay 6 tópicos o sintetizaron, y esta es la gran aportación teórica y práctica que hacen, sintetizaron que hay 6 tópicos al respecto de los estudios literarios o de la retórica de los estudios literarios, que son apariencia y realidad, es decir, cuando investigamos sobre literatura, es muy común que hablemos de que estamos leyendo una cosa, pero en realidad eso significa otra, ¿no? O esa lectura que se hacía no corresponde con la verdadera lectura. Otro tópico es el paradigma, según el cual cuando estudiamos una obra literaria, la tenemos que o tendemos a ajustarla a un patrón que nos permite interpretarla, y ese patrón puede ser o puede provenir de cualquier parte, ¿no? Esta es una vocación más bien analógica que atraviesa todo el razonamiento de los estudios literarios. El tercer tópico sería la ubicuidad, es decir, siempre estamos buscando que haya elementos que comprueben lo que queremos encontrar en un problema literario. Por ejemplo, si yo digo, la poesía de José Gorostiza, del poeta mexicano José Gorostiza, está plagada por figuras retóricas al respecto del agua, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que leer el poema y mostrar que en todas las instancias del poema aparece esa figura retórica al respecto del agua o manifestaciones sobre el agua, ¿no? Siempre de manera pues casi intuitiva hacemos esto, ¿no? Tratamos de buscar recurrencias en los textos. El otro tópico sería la paradoja, es decir, esto es muy recurrente y obedece a una retórica institucionalizada por nosotros, ¿no? Que es cuando observo un fenómeno resulta que es irrealizable o irresoluble y más bien me dirige a su contrario, ¿no? Por ejemplo, sería decir, no sé, la poesía vanguardista en realidad lo que hace es llevar a un punto a la poesía en el cual se vuelve otro tipo de discurso que ya no es poesía, ¿no? Ese tipo de planteamientos son paradójicos porque en realidad no están resolviendo el fenómeno ni lo están explicando, simplemente están acudiendo a una salida retórica para justificar que es completamente absorbente esa cuestión, ¿no? Y hay otros tópicos que ellas analizaron en los artículos, el Contentus Mundi, que hablaba de que pues la literatura manifestaba que había una cierta degradación social y demás. El tópico de la justicia social, que habla de cómo la literatura puede transformar pues las dinámicas de convivencia, las sociedades, la política, etcétera. Y el tópico de la crítica errónea, que más bien es un punto de partida al respecto de la argumentación, según el cual lo que hacemos cuando abordamos o planteamos otro abordaje de una investigación sobre un objeto de estudio, lo que hacemos es imponernos a ese abordaje que a lo mejor está incompleto o que va por otro camino que es contrario a lo que nosotros estamos postulando. Por ejemplo, si alguien dice, voy a hacer una tontería, ¿no? Pedro Páramo es la cumbre del realismo mágico, ¿no? Entonces, habrá un investigador que al aplicar el tópico de la crítica errónea diga, bueno, yo lo que voy a hacer aquí es corregir o demostrar que en realidad Pedro Páramo ni siquiera es parte de la corriente denominada realismo mágico, ¿no? Y a partir de aquí desato mi argumentación. Entonces, esta fue la herramienta quizá más potente para el análisis, que se complementa con la teoría de la evaluación. No sé cómo traducir esto, yo le llamé así, pero en inglés es Evaluation Theory, que fue desarrollada a partir de la lingüística sistémico-funcional, pero que ya va por otro camino. Y esta fue
propuesta por Hunston y Thompson en un libro de los años 90 que se llama Evaluation in Text. Entonces, lo interesante de la evaluación es que desempeña por lo menos 3 funciones básicas. Nos permiten conocer la expresión de quien escribe, nos permite construir y mantener relaciones entre, o evaluar las relaciones entre el escritor y el lector, y nos permite evaluar la organización del discurso. Entonces, a partir de este planteamiento teórico, la lingüista Mónica Bednarek lo que hizo fue sintetizar 9 parámetros básicos de evaluación o de teoría de la evaluación. Al respecto de los textos, ella estudiaba textos de comunicación, es decir, de noticieros, de periódicos, etcétera. Y a lo que llegó ella es que estos parámetros te permiten evaluar, por ejemplo, si cuando un escritor está utilizando un adverbio, un adjetivo, incluso en la elección de ciertos nombres sustantivos y demás, pues está tomando una posición más bien emotiva, más bien que no está comprendiendo lo que dice, y esas palabras en el texto son signos de cómo se adapta para comunicar a pesar del grado de certeza que pueda tener al respecto de la información del texto o de su posición emotiva sobre el texto, o crítica o evaluativa. Un ejemplo rápido sería este mismo, ¿no? Pedro Páramo es la cumbre del realismo mágico. Si yo digo eso, la palabra cumbre, o al decir que es la cumbre, lo que hago es aplicar esta posición evaluativa donde resalto la importancia de la obra simplemente con este nombre, ¿no? Al decir que es esto, una cumbre, una cúspide o lo que sea, ¿no? Ahí ya está inmersa la personalidad de quien escribe, ya está inmersa la subjetividad evaluativa. Entonces, lo que se hizo en la investigación fue pues analizar los textos de 20 artículos publicados por revistas arbitradas en México e ir reconociendo estas posiciones evaluativas, y lo que resulta de esto en síntesis es que pues casi todo mundo lo que hace es adaptarse a pretender construir una objetividad modulada cuando le conviene construirla. Es decir, cuando había datos de los que no podemos tener certezas, el escritor lo que hacía era separarse del objeto y decir, bueno, parece ser según lo que interpretaríamos, pero no hay seguridades. Esto pasó en tal obra, ¿no? O cuando no se podía concatenar un cierto planteamiento teórico con una consecuencia en la evidencia del texto, también había modulaciones, y esto es una práctica común que terminó por absorber a la disciplina. ¿Por qué? Por querer quedar bien con los parámetros de evaluación que más bien apelan a la objetividad del discurso. Entonces, al haber esta separación de la implicación, lo que hacemos es poner en entredicho todo lo que estamos afirmando, en lugar de decir que eso que afirmo y que yo estoy planteando es mi lectura y que la pongo a discusión para que otros digan si la consideran como correcta o incorrecta o mejorable. Entonces, ¿esto qué hace? Que haya un estancamiento disciplinar. Este estancamiento disciplinar tiene consecuencias como el hecho de que un estudiante no pudiera entender por qué unos hacen artículos de una forma y otros de otra, y por qué uno no se parece nada al otro, y por qué en algunos casos unos pretenden dárselas de objetivos y otros pretenden dárselas de completamente implicados y casi líricos, poéticos. Entonces no había parámetros. Eso tiene consecuencias pedagógicas y también tiene consecuencias a nivel profesional, porque resulta que entre quienes escriben artículos no se leen y no saben de lo que hablan, salvo que sea del tema que les interesa. Entonces, pues es difícil encontrar una solidez disciplinar cuando no estamos entendiendo qué nos está diciendo el otro y desde dónde está abordándolo. Si hubiera una claridad y una mayor implicación al respecto de nuestro discurso, sería más fácil entender qué queremos decirnos unos a otros, ¿no? Sobre todo cuando se trata de estudiar discursos tan complejos simbólicamente como puede ser la poesía o las novelas, ¿no?
Entonces, creo que de antemano hay que hacer un reconocimiento de la complejidad de nuestros estudios literarios y hacer el deslinde al respecto de otras disciplinas. Nosotros no vamos a entrar en cuestiones o en metodologías de las ciencias sociales, a menos que eso brinde claridad al respecto de nuestro enfoque de investigación, y tampoco vamos a pretender una objetividad artificiosa cuando la relación entre el texto y el lector es una relación de implicación subjetiva. Entonces, considero que la propuesta está allí, ¿no? O sea, separarnos de esas, de toda esa maraña de ideas que rodea la práctica y entonces buscar, sí, un texto que moldee pues nuestras búsquedas. Y bueno, ya para terminar, alguna vez me cuestionaron, bueno, entonces ¿tú qué propones? Y lo que proponía era, pues regresar a una cuestión más tradicional y más de nuestra contexto hispánico, que es el ensayo, ¿no? Decía, bueno, quizá deberíamos dejar de preocuparnos por hacer artículos de investigación y preocuparnos por moldear nuestro discurso al esquema textual del ensayo, que es mucho más libre, mucho más abierto, y que si tiene indefiniciones, entonces ponernos a trabajar en las definiciones. Retóricamente, como nos lo muestra esta abordaje de Fanestock y Secor, sí hay recurrencias. La cuestión es esquematizarlas y a partir de allí que cada quien despliegue sus ideas y sus discursos en la manera en la que más convenga para presentar al objeto de estudio como, pues como algo evaluable, algo replicable y algo que puede comunicarse entre colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta ponencia relacionada con los estudios literarios. Para terminar, la cuarta y última ponencia de esta mesa estará a cargo de Diego González Velasco, que está titulada Del archivo a la memoria, la narrativa en contra del olvido de Cristina Rivera Garza. Diego González Velasco es maestro en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y actualmente es doctorante en Letras Modernas dentro de la misma institución, profesora en las áreas de literatura y comunicación para varias instituciones. Se ha especializado en literatura uruguaya, en especial en la obra de Mario Lebrero, autor sobre el cual ha publicado varios artículos. De igual manera, se ha interesado por la literatura contemporánea escrita por mujeres latinoamericanas, por las teorías de la posmodernidad y en la representación literaria de los movimientos sociales ocurridos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Actualmente trabaja las problemáticas de la memoria, el archivo y la posmemoria de la obra de Cristina Rivera Garza y Nona Fernández, al igual que representaciones de la violencia escrita por mujeres bajo las formas del horror, la distopía y la ciencia ficción. Sin más preámbulo, le cedo la palabra para el comienzo de la última ponencia. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Okay. Bueno, un poco este trabajo viene relacionado a mi tesis de doctorado y estoy tratando de indagar sobre estas nuevas perspectivas que hay hacia la literatura en la actualidad. En este caso, parto de esas escrituras de la memoria que, si bien en México están un poco rezagadas a comparación de otros lados de Latinoamérica, Cristina Rivera Garza es un gran ejemplo de estas formas de escritura a partir del archivo, ya que ella, como historiadora, ha partido de ahí. Aquí me interesa mucho también contextualizar en la idea un poco de lo que hace Beatriz Arlo con el giro subjetivo. Si pueden cambiar otra, por favor. Gracias. Aquí un poco la idea que ella plantea, citándola, es que la idea de entender el pasado desde su lógica, una utopía que ha movido a la historia, se enreda con la certeza de que ello, en primer lugar, es completamente posible, lo cual aplana la complejidad de lo que se quiere reconstruir y, en segundo lugar, de que se lo alcanza colocándose en la perspectiva de un sujeto y reconociendo la subjetividad de un lugar presentado con recursos que en muchos casos provienen de lo que... Gracias. De lo que desde mediados del siglo XIX la literatura experimentó como primera persona del relato y discurso indirecto libre, modos de subjetivización de lo narrado.
Me gusta mucho hablar de posmodernidad a partir de la temporalidad, porque la modernidad estableció que el sujeto tenía que ver al futuro a partir del progreso capitalista. Y esto generó en la literatura también la idea de las vanguardias rupturistas, que terminaban cierta tradición estructural para iniciar una nueva. En el caso de la posmodernidad, hay un cambio de cómo se establece esto, ya que el sujeto se posiciona en un presente, que Ludmer llamaría que es un presente constante y dislocado, donde el sujeto mira hacia el pasado. Y aquí hay una referencia interesante a Walter Benjamin, ya que en sus tesis de la historia habla del Angelus Novus de Klee y nos da esta perspectiva de que el ángel está volteando hacia el pasado. Entonces, esta es la mirada del sujeto posmoderno, ya que está viendo lo que está en el pasado para reconfigurarlo desde el presente en este aspecto, a partir de las nociones de subjetividad que existen con la era posmoderna, que ya están siendo más puestas en boga en este caso. Bueno, bajo esta idea de lo post, que tiene que ver con mirar hacia el pasado para interpretarlo en el presente y darle una nueva configuración, una reconfiguración en este caso, Cristina Rivera Garza agarra esto desde el archivo y lo ha trabajado no solamente en sus novelas o en sus textos literarios, sino también en su ensayística, que es la parte interesante de Rivera Garza en este caso. Y aquí hay que tomar en cuenta que el archivo es una forma de memoria que está estipulado también como algo objetivo, ya que es un archivo histórico, pero al mismo tiempo Cristina Rivera Garza nos logra llevar esto a que es una forma interpretativa. Y para esto, pues, pasar a la siguiente. Gracias. Ella menciona en Los muertos indóciles que con todo y la epifanía que lo ronda, con todo y la sensación de destino cumplido, con el que a menudo investigadores y escritores reciben los ecos de esas voces lejanas con las que se han topado, el momento del encuentro con el documento histórico es también, quizás sobre todo, un desvío o mejor dicho, una interrupción. Esta cita me interesa porque al final denota que también hay una subjetividad interpretativa que puede generar tanto desvíos como interrupciones dentro de la interpretación de los archivos. Y esto lo podemos encontrar tanto en fotografías e inclusive en los testimonios que actualmente están recopilando constantemente. Aquí nos habla de que hay otro elemento de la posmodernidad que es importante, que la posmodernidad denota que todo puede ser discursivo y toda esa idea puede ser puesta en diálogo de alguna manera. Esto, por ejemplo, pensando en la historia, pensando en los objetos visuales para textos e intertextos que se utilizan también dentro de textos literarios, generan una especie de diálogo que generan un todo en esta parte. Aquí, Rivera Garza también nos habla de la concepción del archivo en escrituras geológicas, que es otro texto de ensayos que tiene, donde, citando unos fragmentos, abriendo cita, ella dice que es en realidad una forma de imaginación y de cuidado, fin de cita, y aquí la escritura puede servir, volviendo a abrir cita, para convocar y reúne, crea contactos, invita al diálogo. Estos fragmentos hablan un poco de este dialogismo que existe dentro de la escritura Rivera Garza, que ya lo viene planteado también desde sus propias nociones y lo lleva también a su escritura. Aquí hay que tomar en cuenta que dentro del discurso que genera Rivera Garza o esta forma de metadiscursiva, hay un proceso de la memoria que termina siendo interpelado también por la subjetividad, ya sea imaginativa o a partir de la misma interpretación que se da al archivo. Y bueno, aquí obviamente viene esta idea de por qué el giro subjetivo de Sarlo es importante, ya que Sarlo habla mucho de la memoria y también de la posmemoria, un poco de manera apocalíptica en ciertos momentos, pero sí esta idea de poder pasar el diálogo hacia otras generaciones a partir de escritura. Y bueno, en este caso, sí, esto se genera mucho
Se puede encontrar mucho en Rivera Garza también en su pensamiento sobre necroescrituras, en la noción de lo geológico, y al mismo tiempo esto nos puede decir que empieza a haber una estrategia poética que se está armando desde lo que ella también considera como desapropiación. Es decir, y podemos pasar a la que sigue, creo que sí. Sí. En esta cita, ella habla de que se mueven hacia lo propio y hacia lo ajeno en tanto ajeno, rechazando necesariamente el regreso a la circulación de la autoría y el capital, pero manteniendo las inscripciones del otro y de los otros en el proceso textual. En esta cita se viene también esta parte de que el archivo es una forma de apropiación, pero al mismo tiempo se puede desapropiar a partir de la interpretación. Esto sucede mucho en muchas formas de escritura que están más allá de Rivera Garza, que viene con las teorías de lo decolonial o descolonial, dependiendo la autora. Al mismo tiempo, tenemos estas nuevas nociones que se van generando a partir de estos elementos interpretativos que nos van abriendo un panorama donde se pone en duda lo que se estableció durante la posmodernidad constantemente. En esta era, durante la modernidad, perdón, hasta la actualidad, poner en duda todas estas estructuras de que se hacían más objetivas que subjetivas y por mucho tiempo omitíamos esa parte subjetiva que contenían en varios aspectos. Aquí me interesa mucho pasar que este diálogo que tiene Beatriz Sarlo con Marianne Hirsch y su concepto de posmemoria es importante porque al final Marianne Hirsch tiene una apertura a ir hacia lo post, mientras que Beatriz Sarlo, aunque sí está de acuerdo con varios puntos, termina regresando a las estructuras establecidas de la memoria, ya que Marianne Hirsch, si bien la posmemoria lo establece hacia los archivos que se han quedado de las familias judías que vienen de descendientes de víctimas del Holocausto, a partir de pasar testimonios, pasar objetos familiares, al igual que las fotografías que se han vuelto canon histórico a partir como archivo, que son fotografías muy resonantes. Aquí Marianne Hirsch propone que la posmemoria puede ser afiliativa y esto es interesante. Podemos pasar a la que sigue, ya que dice que la posmemoria afiliativa no es, por tanto, la extensión de una estructura familiar flexible, cuyo origen es la guerra y la persecución, sino el resultado de contemporaneidad y de una conexión generacional con la segunda generación literal, además de constituir una serie de estructuras de mediación lo suficientemente accesibles, apropiables y persuasivas como para abarcar toda una red de transmisión orgánica y colectiva. En esta parte de la posmemoria afiliativa, lo que me interesa es la idea de que la memoria puede todavía llegar más allá de la segunda generación en muchos aspectos. La memoria como tal es una forma de identidad colectiva, pero al mismo tiempo también puede ser puesta en duda desde la individualidad memorialística, ya que la memoria no siempre va a ser contada de la misma manera. Siempre hay diferencias y siempre se va transformando conforme pasa el tiempo o aparecen nuevos elementos que la transforman. Esto genera esa idea de posmemoria, como que la memoria puede ir cambiando de generación en generación. Y en el caso de Rivera Garza, me interesa porque no solamente es a partir de una memoria que se va a volver canónica, identitaria, sino que también puedes jugar con la memoria para construir historias en esta parte, combinar la objetividad con la subjetividad interpretativa o imaginativa en este caso. Aquí, por ejemplo, hay, creo que de los ejemplos más conocidos de Rivera Garza, pues al que sigue es El Invencible Verano de Liliana, que se acaba de ganar el Pulitzer. Y aquí es una historia interesante porque si bien es inspirado en el feminicidio de su hermana Liliana Rivera Garza, hace una reconstrucción de la figura de Liliana a partir de las cartas que encontró, a partir de su propia memoria, la memoria de amigos, la memoria de sus familiares, a partir de entrevistas, testimonios, y al mismo tiempo a partir de su propia reflexión como la hermana de Liliana.
y es este elemento interesante con lo que reconstruye una imagen que se perdió a partir de en 1990, por lo que en ese entonces fue considerado un crimen pasional, porque todavía no existía el término de feminicidio en esa parte. Esto me interesa porque pues Linda Hodgson habla sobre algo que llama historiografía metaficcional, traduciendo la historiografía metaficcional, donde nos propone que what postmodern writing is both history and literature has taught us is that both history and fiction are discourses, that both constitute systems of signification by which we make sense of the past. In other words, the meaning and shape are not in the events, but in the systems, which make those past events into present historical facts. This is not a dishonest refuge from truth, but an acknowledgement of the meaning-making function of human constructs. Aquí, obviamente, nos lleva esta perspectiva de que la historiografía metaficcional son este conjunto de discursos que están creando no como tal un alejamiento de la verdad, sino que se basan en ciertas verdades ya establecidas, pero tratan de generar sentido a partir de los constructos humanos que ya que ya se están dando por hecho como discursos. En este caso, en Rivera Garza es la parte de la historia con lo literario. Entonces, hay otro texto de Rivera Garza, que es Autobiografía del Algodón, que es del 2020, si no mal recuerdo, la publicación. Y aquí tenemos un elemento interesante porque utilizar elementos tanto intertextuales como paratextuales para generar esta historia que al final está muy en resonancia también con Revueltas y con toda la investigación que hizo ella por su parte y recorrido que hizo por el norte a partir de la búsqueda de archivos, a partir de la búsqueda de información sobre los sembradíos de algodón que hubo en el norte de México. Estos sembradíos de algodón, obviamente hay muchas personas que no conocían sobre esa historia y todo este rescate se empieza a realizar un poco a partir de esta interpretación que hace Rivera Garza, a partir de estos elementos que añade, porque al final lo paratextual está también en su investigación, que denota en el libro, y al mismo tiempo en poner todas las fuentes a las que hace referencia en cada parte de su libro. Y igual también está algo interesante en medio del libro, que también hace con sus ensayos de la Castañeda, que son la inclusión de fotografías. En este caso podemos ver el traslape, ahí está la mano de Rivera Garza, cómo contrapone el archivo con una fotografía que ella toma actualmente en esa parte. Igual en la que sigue tenemos el mismo ejemplo en esas fotografías. Se genera este juego de combinar, de traer el pasado al presente en su recorrido por el norte de México en búsqueda de la estación Camarón, de esta idea. Esta forma de paratextos son importantes dentro de la noción de Rivera Garza, y al mismo tiempo está este intertexto, que es una referencia a José Revueltas. Aquí tienen partes de la historia donde ella empieza a imaginar y dice: lo que José Revueltas vio esta tarde del 16 de marzo de 1934, cuando llegó finalmente a la estación Camarón, fueron los sembradíos de algodón del distrito de riego número 4, el sistema. Las parcelas ocupaban todo bajo el cielo. Si veía a lo lejos, avisoraba el orden que el algodón había impuesto sobre la llanura. Esto es un poco en relación también a lo que habla José Revueltas en El luto humano, que es una de sus referencias principales para meter a José Revueltas como una posible personaje dentro de esta autobiografía sobre los sembradíos de algodón, que va contraponiendo con otros testimonios que fue encontrando en otros archivos. De igual manera, tiene la transcripción de telegramas que se estuvieron dando a partir de estos comunicados de la huelga de los trabajadores de los sembradíos,
ya que estaban siendo inspiradas por el Partido Comunista aquí en México. Esa forma de huelga está muy denotada en esos telegramas porque son estos esta comunicación que había entre el gobierno y entre también el movimiento comunista, y también las menciones que había a José Revueltas como el que mandaron como representante del Partido Comunista a los sembradíos de algodón. En esta parte, ya que fue encarcelado José Revueltas, y eso lo menciona también Rivera Garza en Autobiografía del Algodón. Entonces, aquí un poco lo que interesa y por qué considero que Rivera Garza es una forma de narrativa en contra del olvido, es que su narrativa, al ser un rescate de la memoria histórica, ella la logra reinterpretar para darla a conocer a más personas y a otras generaciones desde una noción de posmemoria. En este caso, puede llegar a ser que aquello que Frederick Jameson, un gran crítico de la posmodernidad, planteaba como el fin del arte en esta época contemporánea, sea que en el caso de Rivera Garza, el fin de su literatura es más un fin de posicionamiento político ante el olvido de ciertos sucesos. Creo que en el Invencible Verano de Liliana queda muy clara esta parte de la idea del feminicidio de su hermana. Es una forma de no generar olvido sobre ese suceso, al mismo tiempo que La Castañeda, que este manicomio famoso, es otra forma de no olvidar la existencia de la Castañeda, al igual que Autobiografía del Algodón es una forma de no olvidar estos sucesos de huelgas que hubo en el norte de México y las diferencias de vida de las personas que trabajaban en esos sembradíos. Muchas gracias. Rápidamente abrimos una brevísima ronda de preguntas en caso de que existiera alguna. De no ser así, pues de esta manera agradecemos la participación del público que acudió de forma presencial, así como a quienes participaron a través de nuestras redes sociales. También agradecer la participación de nuestros 4 ponentes. Les invitamos a continuar participando en las siguientes mesas de trabajo que se estarán llevando a cabo en este espacio, así como en el Auditorio Carmen Castañeda, a lo largo del día de hoy, así como también el día de mañana. Sin nada más que agregar, damos por finalizada la primera mesa de trabajo.